Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes por Dios y así mismo, amados hermanos, amigos radioescuchas de allá de Argentina, de esta hermosa radio Redimidos por Jesús. Primeramente le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio que Dios me da de estar predicando por medio de este bendito canal de Alma Visión y por medio de esta bendita radio Redimidos por nuestro Señor Jesucristo que está allá en Argentina. Y así mismo también le doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes y radioescuchas de cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando a cualquier hora del día, de la madrugada o de la mañana o de cualquier parte de tu casa, de tu oficina, de tu iglesia, donde quiera que nos estén sintonizando. Primeramente le damos gracias a Dios porque dice la palabra de Dios que debemos dar gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia, porque nuestro Dios es nuestro diario vivir. Él es nuestro diario caminar. Él es el palpitar de nuestro corazón. Y por Él y para Él fuimos creados. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios y amigos, hermanos, radioescuchas, no le cambien de la radio, de esta hermosa radio, Redimidos por Jesús, no le cambien de este bendito canal de Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema. El tema que vamos a tocar ahora se titula, tal como el Salmo 23, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Así como podemos mirar aquí en el altar de Dios, esa es la palabra de Dios que Dios me ha dado para que todos aprendamos y entendamos que debemos de depender de Dios totalmente, descansar en Él, encomendar a Él nuestro camino y hacer la voluntad de Él, vivir la vida a la manera de Él, para que se cumpla esta palabra de Dios, porque se oye bien bonito, se oye bien hermoso, bien precioso, como podemos visualizar también aquí en el altar y como podemos mirar también en la palabra de Dios. Se imaginan, Jehová nuestro pastor y nada nos faltará. Pero, oigan esto, toda la palabra de Dios se cumple, pero se cumple en el pueblo de Dios, se cumple en los hijos de Dios, en los genuinos, en los verdaderos, en los que le dan la prioridad a Dios en su corazón, el que le da la prioridad a Dios en su agenda, el que le da la prioridad a Dios en todas las áreas de su vida, en su diario vivir, en su diario caminar, en su diario proceder y sobre todo los que le dan la prioridad a Dios en su corazón. Y también es muy importante que aprendamos y entendamos que nuestro Dios es el pastor, no solamente de los que le dan la prioridad a Dios, sino que también el que se deja pastorear por Él. Cuando dice la palabra de Dios que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, para que la palabra de Dios se cumple, que nada nos va a faltar, y en lugar de delicados pastos Él nos va a pastorear, y Él va a cuidar, nos va a hacer descansar y nos va a bendecir, nos va a suplir, nos va a saciar todo lo que dice la palabra de Dios. Eso sucede si te dejas pastorear por Dios. Y si haces la voluntad de Dios, si vives la vida a la manera de Dios. Toda persona, aunque se oiga feo, cuando no se deja pastorear por Dios, lo pastorea el diablo. Entonces, una persona que no se somete a Dios, que no se sujeta a Dios, que no quiere vivir la vida a la manera de Dios, Dios no es tu pastor. Tu pastor es el diablo, aunque se oiga feo. La misma palabra de Dios dice, esa gente son hijos del diablo. Y los pastorea el diablo. Toda persona, así como los que no son hijos de Dios, que no hacen la voluntad de Dios, los pastorea el diablo. También cuando una persona o pueblo de Dios, o incluso pastores, cuando no hacen la voluntad de Dios, Dios no los pastorea el diablo. Y cuando una persona o pueblo de Dios no hacen la voluntad de Dios, hacen la voluntad del diablo. Y cuando el pueblo de Dios o personas no le dan la prioridad a Dios, entonces le dan la prioridad al diablo. Pero a alguien le sirven, la voluntad de alguien hacen, o también le dan la prioridad a alguien. Pero no quiere decir que si
una persona no le da la prioridad a Dios, está allí silencito y calmadito, es una blanca paloma y no hace nada malo. No, totalmente la persona que no hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del diablo. La persona que no vive la vida a la manera de Dios, la está viviendo a la manera del diablo. Y la persona que no obedece la palabra de Dios, está obedeciendo la palabra del diablo. Todos los impulsos, todo lo que el diablo les mete en la mente, en el corazón, para que hagan lo que él dice, lo que él quiere. Y son pastoreados, son impulsados, son guiados, no por Dios, no por el Espíritu Santo, son guiados por el diablo. Yo sé que nadie había escuchado esto, pero lo van a escuchar así mismo en esta bendita radio y en todos los países también alrededor de Argentina, y así mismo por medio de Alma Visión y en toda la cobertura mundialmente de Alma Visión también lo van a aprender, lo van a escuchar, porque así es. Así es, porque no existe tal cosa. Miren, solamente existen 3 reinos: el reino de Dios, el reino del diablo y el reino del hombre. El reino de Dios es lo que ya sabemos: la obediencia a Dios, la sumisión a Dios, la palabra de Dios, mandamientos, estatutos de Dios, y todo lo divino, todo lo santo, todo lo puro, todo lo de Dios. Y el reino del diablo es de todas las personas, aunque estén en la iglesia calentando la banca, aunque estén sentados, toda persona que no hace la voluntad de Dios, que no obedece la palabra de Dios, entonces obedece al reino del diablo. Y le sirve al diablo y hace la voluntad del diablo. Y el reino del hombre es de todas aquellas personas que dicen: yo no necesito ir a la iglesia, Dios está en todo lugar. Yo allá en mi casa, allí pongo alabanzas y yo allí leo la palabra de Dios y no necesito ir a la iglesia. Ese es el reino del hombre. Es la prepotencia, es la arrogancia, es lo altivo, lo soberbio, lo arrogante, lo rebelde. Y todo eso viene del diablo. Y eso es y está en las personas que no se dejan pastorear por Dios. Y de la misma manera, las personas también que años en el templo, años en la casa de Dios, y nunca aprenden fidelidad hacia Dios, nunca aprenden constancia hacia Dios, no les importa si van a la iglesia, si llegan tarde, no importa la hora que lleguen, les sale una invitación de borrachos o de paganos o de idólatras familiares en alguna parte, o algún velorio, algún evento del mundo o de algún familiar, corren para allá, bien desenfrenados, y vuelan como gaviota, y tarde se les hace llegar allá. Y allá sí, bien temprano, bien puntuales, todavía no es la hora y ya están sentados en la mesa allí y ya van bien peinados y copetones como cherecas las mujeres y todo eso, y pintorrajeadas también hasta de la boca como que tragaron yegua y todo eso, porque es del mundo. Y por cuanto son pastoreadas por el diablo, les atrae lo del mundo. Pero a la iglesia no les importa cómo lleguen, aunque lleguen como cherecas. Y no les importa también a la hora que vayan o el día que vayan. Y eso es cuando el diablo los pastorea o las pastorea. De la misma forma también cuando personas, en vez de estar o ya sea que no trabajen o tengan días libres, en vez de estar mirando o haciendo algo que te edifica, que te es de bendición o que te trae bendición, viendo las olimpiadas, viendo el fútbol y mirando programas de mira quién baila y que novelas y puro que no edifica para nada. ¿Por qué? Porque esas personas no son pastoreadas por Dios, son pastoreadas por el diablo. Entonces, una persona que es pastoreada por Dios y se deja pastorear por Dios es fiel y es constante, y también es redarguido y sujeto y sumiso y temeroso del que los pastorea, el cual es Dios, que es el Padre, que es Jehová, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda.
Porque muchísima gente dice, oh, yo me sé de memoria el Salmo 23 y Dios me pastorea. Y los frutos son de que los pastorea el diablo. Ajá. No, se ve luego, miren, cuando una persona es pastoreada por Dios, lo primerito que se ve es la bendición de Dios sobre de ellos. Tal como dice la palabra de Dios. Y una persona que es pastoreada por el diablo, se ve luego, que es pastoreada por el diablo. Por ejemplo, personas que por cualquier cosa no vienen a la iglesia y ya lo agarran ya como un hábito o una mala maña de los sábados que hay servicio aquí en la iglesia del día de Pentecostés, de dedicárselo al diablo y de no ir a la iglesia. Andan buscando al hermano Jorge allá arriba también para decirle, ¿y qué hablaron de mí en la iglesia? ¿No dijeron nada de mí? ¿Por qué preguntan eso? Porque esperan que se predique algo acerca de la inconstancia, de la infidelidad y de la pastoreada que les da el diablo. Pero oigan esto, cuando tú te dejas pastorear por el diablo y no por Dios, el diablo te está pastoreando y te está guiando por la senda infernal. Te está pastoreando por el camino amplio a la perdición, a la maldición, a la pobreza, a la miseria, a la escasez, a las plagas, a los pestes y a todo lo que te agobia, a todo lo que te atormenta, a todo lo que te hace daño, a todo lo que te atribula, a todo lo que te acongoja. Y eso no es vida para nada en lo absoluto, ni es del agrado de Dios tampoco. Y todas esas personas que no se dejan pastorear por Dios no viven una vida plena, una vida grata, no tienen paz, no tienen alegría, no tienen contentamiento, y se ve desde lejos, a leguas, como dicen, que la bendición de Dios, lo que Él nos habla también en el Salmo 23, no reposa sobre de ellos. Y el anhelo y el deseo del corazón de Dios es que seas pastoreado por Dios para que todas las promesas, no solamente las promesas del Salmo 23, todas las promesas de Dios, todas las de la Biblia, se cumplan en ti a diario, porque todas se cumplen a diario y en todo tiempo. Miren, por ejemplo, rapidito, porque no hay mucho tiempo en la televisión de dar testimonio. Yo no quería trabajar por unas personas y los dejé. Y me anduvieron llame y yo no les contesté. Y como me habían mirado dónde trabajaba yo, me hicieron guardia toda la mañana allí. Y como les dije yo que no tenía tiempo, que estaba muy ocupado, me dobletearon la paga. Por tal de que trabajara con ellos, porque les dije yo que ya no tenía tiempo. Y pues ya, pobrecito, ya con la paga dobleteada, ni modo que no. Entonces es un ejemplo, no es ninguna vanagloria, ni es presunción, es un ejemplo de cómo la bendición de Dios te sigue, te persigue y te alcanza. Y oigan esto lo bonito, me pagaron adelantado 1 mes y medio. Porque es Dios el que hace así, porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. En lugar de delicados pastos, Él te pastoreará, como dice así. Y también por cuanto Dios te pastorea, y si tú dejas que Dios te pastoree, la bendición de Dios solita te sigue, solita te alcanza donde quiera que tú vayas. Entonces, para que el pueblo de Dios aprenda y entienda, y sé sabio, sé entendido, también, ¿para qué? Para que dejes que Dios te pastoree, para que dejes que la bendición de Dios venga sobre ti, para que la bendición de Dios repose plena y completamente y no a medias. Otro punto bien importante es este: las personas que no se dejan pastorear por Dios también son las personas que no honran a Dios. Y cuando yo digo que no honran a Dios, no nomás con fidelidad o con constancia o estando a tiempo en la casa de Dios, sino que también honrando a Dios con nuestros bienes, tal como Dios dice. Y otro punto bien importante es este: cuando nosotros no honramos a Dios con nuestros bienes, tal como Dios dice, tal como Dios habla, no solamente no nos va a pastorear Dios, nos va a pastorear el diablo, y aparte al cielo no vamos a llegar.
Bueno, vamos a llegar al trono blanco para que nomás Dios nos diga: alejado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Porque si la misma palabra de Dios dice que en los mandamientos de Él, que no debemos de robar, entonces cuando nosotros estamos robando a Dios, ¿cómo estuviera ya entonces el cielo lleno de bandidos? Lleno de rateros, lleno de ratas allá. Imagínense eso. Entonces, esa es la verdad. Tal vez tú nunca lo hayas escuchado, porque tal vez te han predicado solamente que Dios es amor. Sí, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es justicia y fuego consumidor. Entonces es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y hay personas que dicen esto: yo paré de diezmar y paré de ofrendar, y yo ya no honro a Dios, porque yo le pedí a Dios que me pagaran mis deudores, los que me deben dinero, y Dios no los ha hecho que me paguen, y por eso me trepé en mi burro, en mi macho también, y me hice todo mulo, como dice la palabra de Dios, y paré de diezmar y paré de ofrendar, como que estás retando a Dios, como que le estás torciendo la mano a Dios así, para que haga que primero te paguen los que te deben dinero. En primer lugar, debiste haber sido sensato y no soltar el dinero a hijos del diablo y a los que son pastoreados por el diablo. Por eso se consulta a Dios, por eso se busca a Dios antes de soltar el dinero a alguien, porque dice la palabra de Dios en Isaías 55, dice: ¿por qué gastáis tu dinero en lo que no aprovecha? Entonces eso le sucede a las personas que le sueltan el dinero a los que son pastoreados por el diablo y a hijos del diablo. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos qué bonita es la palabra de Dios y cómo se cumple, pero se cumple en los sujetos, en los sumisos, en los que se someten a Dios, en los que honran a Dios, en los que viven la vida a la manera de Dios, no en los que llegan a la iglesia cuando les da la gana, porque se la pasaron allá mirando las olimpiadas, mirando el fútbol y mirando puro canal mundano. Y bien que saben quién es. ¿Y quiénes son, mejor dicho? Y para esto vamos a ir al Salmos capítulo 23 y versículo 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice el 2: en lugar de delicados pastos me hará descansar. Oigan, a los que me duele la espalda, me duelen los huesos, tengo riumas a tan temprana edad y ya con la pata en el hombro. Mira lo que dice el 2. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dice el 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y dice el 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque haya virus por todos lados, aunque te digan que te tienen que estar vacunando, que cada 6 meses o cada 8 meses, porque según la vacuna ya no sirve después de 8 meses, no sirve para nada para empezar. Y luego ya la tercera vacuna, no, aquí no dice que la vacuna, y aquí dice que Dios, y aquí dice que es Dios el que te cuida, aunque andes rodeado de pestes, de plagas, de toda clase de enfermedades, así como dice el Salmo 91 también, que no habrá peste que toque tu morada, no habrá plagas, no habrá virus, no habrá enfermedades. Y dice el 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y los de miedo, temor y pánico y ansiedad, ¿por qué? Porque los pastorea el diablo, así de fácil. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Ya ven, la bendición, protección, provisión, sanidad te seguirá, te perseguirá, así como les había dicho. Aquí dice 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré
por largos días. ¿Ya oyeron? No invitando borrachos o en fiestas mundanas, o yéndose a parques también con gente mundana, y llevando tus hijos a que hagan alianza con hijos del diablo, con los que los pastorea el diablo. ¿Y de quién estará hablando el pastor? Examínate. Y dice capítulo 24 y versículo 1. Ahí vamos a entrar también. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. 2. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Oigan, ¿quiénes? El limpio de manos, el que no roba a Dios. El que no dice: no, paré de diezmar porque le estoy torciendo la mano a Dios para que me paguen los que me deben. Y yo no diezmo porque esto y porque el otro. Pero sí, mantenidos del gobierno, sí. Y estampillas por todos lados, sí. Y wiki de todos los beneficios del gobierno, sí. Y dice el 4. El limpio de manos, el que no roba. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, como los que usan el nombre de Dios y juran el nombre de Dios en vano. Te lo juro por Dios, es pura mentira, pura fafalaya, porque son fafalayeros, mentirosos, presumidos, arrogantes, altivos y soberbios, todo lo que termine en idos. Y dice el 5, dice: él recibirá bendición. Miren quién es. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y dice el 7, ya vamos concluyendo: alza, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. 8. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batallas. Y dice el 9, y concluimos con el 10: alzado puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y dice el 10 y concluimos: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Esta es palabra de Dios pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, amados hermanos radioescuchas, redimidos por Jesús, así mismo también, si alguna persona o algunas personas se han alejado de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, es noche de reconciliación con nuestro Dios. Y también si simplemente nunca habían estado expuestos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios, también es noche de salvación, por cuanto dice la palabra de Dios en Apocalipsis: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, comeré con él y él conmigo. Por cuanto también dice la palabra de Dios: venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Por cuanto también dice la palabra de Dios: hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y también dice la palabra de Dios: hijo mío, dame tu corazón, reconcíliate con Dios, entrégale tu corazón a Dios, y hagan esta oración conmigo y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado, y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo: Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Así mismo, Padre, tú extiende tu mano poderosa sobre todo televidente en el mundo entero, sobre todo radio escucha también allá en Argentina, en esta bendita radio Redimidos por Jesús, y en todos los países alrededores. Allá también tu presencia, tu mano poderosa sobre todos y cada uno de ellos, y abre las ventanas de los cielos y derrama sobre todos y cada uno de ellos toda bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración y provisión tuya por tu mano poderosa. Y toda bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, venga, caiga y repose sobre todos y cada uno de ellos plena y completamente y a plenitud y para siempre, todos los días de su vida hasta que tú vengas. Bendito Rey, gloria a ti, Señor. Y tu gloria será su retaguardia. Así mismo, Padre bendito, este tu Hijo permanecerá para siempre bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente para siempre hasta que tú vengas. Así mismo, Padre bendito, yo te ruego, Santo Israel, que le des una quintuple porción de tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración y regeneración tuya, por cuanto este tu Hijo tiene la mente de Cristo. Ashibara biroba ribara bikadaraba shariron barimba orabasha bikoba urakida kidaka tikomboro mosho shariroka tikabarabarei romara mashibo urabakaraba kidara shama libo shariron barambasha abarabakiba ravirasha kitombro moshindoro moso abiraba ribo akabarabashali imbirimiama ramba sabaraba Ashabaraba, Kidaraba, Kino, Santo Israel, que le des una quintuple porción de tu